Por décadas se ha considerado al Spinosaurus como un dinosaurio anfibio. Sin embargo, esto no es correcto. El comportamiento del Spinosaurus, un dinosaurio que vivió a mediados del período Cretácico, entre hace 112 y 93 millones de años aproximadamente, ha traído de cabeza a los científicos desde su descubrimiento en Egipto en la década de 1910. Su fisionomía, parecida a la de los reptiles acuáticos, y su enorme tamaño han hecho que durante décadas se le considerase un temible depredador anfibio que perseguía activamente a sus presas. Sin embargo, un estudio reciente y detallado de esta misma anatomía parece sugerir un patrón de alimentación muy distinto y más parecido al de las aves pescadoras, como las garzas o las cigüeñas. El estudio publicado en la revista Paleontología Electrónica ha analizado en detalle la anatomía de este dinosaurio y ha llegado a la conclusión de que no habría sido adecuada para un cazador-perseguidor acuático. Entre otros factores, los investigadores destacan que su gran tamaño, alrededor de 15 metros, y la escasez de músculos en la cola son contradictorios con el comportamiento de un depredador acuático como la nutria o el león marino, que debe ser rápido y versátil para capturar a sus presas. David Hone, el autor principal del estudio, compara su comportamiento con el de los reptiles acuáticos actuales. Los cocodrilos son excelentes en el agua, comparados con los animales terrestres, pero no están especializados para la vida acuática y no son capaces de perseguir a peces activamente. Si el Spinosaurus tenía aún menos músculo en la cola y era menos eficiente, es difícil pensar que estos dinosaurios podían perseguir a peces de un modo que los cocodrilos no pueden. El Dr. Hone señala que las evidencias ciertamente indican que el Spinosaurus se alimentaba en parte o incluso mayoritariamente en el agua, probablemente más que cualquier otro dinosaurio. Pero esto no es lo mismo que decir que era un nadador rápido, capaz de perseguir a presas acuáticas. También es importante entender qué es exactamente un anfibio. La palabra anfibio proviene del griego y significa ambos medios, pues su vida transcurre entre el medio acuático y el terrestre. Se encuentran prácticamente en todas las regiones del mundo, excepto en aquellas donde las condiciones climáticas son muy duras, como el Ártico, la Antártida y los desiertos más extremos. Ahora, si no quieres que la apariencia de nuestro querido Spinosaurus sea cambiada de esto a esto, te recomiendo que te suscribas y que compartas este video lo más rápido posible. Se entiende que durante el Pérmico temprano y Carbonífero tardío, periodo prehistórico, los anfibios se situaron en la punta de la cadena alimenticia. Los anfibios son una especie de animales que se diferencian de los otros vertebrados por tres grandes rasgos. Su concepción y nacimiento es bajo el agua y respiran a través de branquias. Luego de su metamorfosis adulta, respiran aire y luego a través de su piel producen oxígeno adicional para respirar. No así los reptiles acuáticos. Por ejemplo, los cocodrilos son reptiles acuáticos, no anfibios. Es fácil confundir a estos animales con los anfibios, ya que su clase, los reptiles y los anfibios, ponen huevos y son de sangre fría. Pero incluso en esta similitud hay una diferencia. Los cocodrilos son reptiles debido a numerosos rasgos físicos que son peculiares en la mayoría de los reptiles. Poseen escamas en su piel en contraste con los anfibios, que tienen pieles viscosas y húmedas. Y debido a que los cocodrilos tienen escamas y piel seca, respiran usando un par de pulmones, a diferencia de los anfibios. El Spinosaurus era un reptil acuático, con algunas características de ave. El estudio apunta a que el Spinosaurus no cazaba como un depredador acuático, ni como un cocodrilo, sino de forma más similar a las aves pescadoras, en contraposición al modelo de depredador perseguidor. Los autores contraponen el de un predador vadeador, que según el estudio es enteramente consistente con los datos disponibles. Esta hipótesis considera al Spinosaurus como un dinosaurio semiacuático que vivía en hábitats ribeñeras y se alimentaba de forma parecida a la de las aves pescadoras, como las garzas o las cigüeñas, cazando peces y otras presas acuáticas en las orillas o en aguas más profundas, pero también capturando presas terrestres y ocasionalmente rapiñando. Los investigadores no consideran probable un comportamiento parecido al de los reptiles del orden de los caimanes y los gaviales, ya que al contrario de estos, el Spinosaurus carecía de fosas nasales y órbitas oculares elevadas, que permiten a estos animales
ver y respirar mientras se ocultan bajo el agua. Esto también habría limitado su capacidad de acercarse sigilosamente y capturar presas mayores, como hacen estos. En cambio, apuntan que su anatomía le habría permitido desplazarse por el agua entre diversos lugares de caza. Tom Holtz, coautor del estudio, afirma que el Spinosaurus era un animal extraño, incluso para los estándares de un dinosaurio, y no se parece a ningún ser vivo actual, así que tratar de entender su ecología siempre será difícil. Intentamos usar las evidencias de las cuales disponemos para aproximarnos lo más posible a lo que fue su modo de vida. El Spinosaurus es uno de los animales más interesantes que jamás hayan habitado la Tierra. Lo hemos cambiado de formas varias veces, intentando acercarnos lo más posible a lo que tal vez fue. Actualmente consideramos todo esto sobre este dinosaurio. Sin embargo, es importante entender que todo esto son teorías científicas sobre lo que creemos saber sobre los dinosaurios y los animales prehistóricos. Una teoría que ha sido demostrada una y otra vez puede convertirse en ley, pero eso no significa que será cierta para siempre. En el sentido más estricto, realmente no existe la verdad científica, mucho menos con los dinosaurios. Y ya sabes, si este video te pareció interesante, suscríbete para no perderte más videos así. Hazlo por el espinosaurio. Hasta luego.